tal? Muy buenos días. Esto es Bioencuentro TV, completamente en vivo, como todos los martes a las 9 de la mañana. Un saludo para toda la República, los 25 estados a donde llega esta señal de Mega Canal. Y pues con un tema muy interesante, como todos los martes, hoy estaremos hablando de apendicitis. Vamos a tratar de entender para qué nos sirve la cuestión del apéndice. Obviamente todo desde el enfoque biofísico y como siempre con el gusto de saludar a la doctora Gaby Rubalcaba. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿qué tal, Mac? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Y efectivamente un tema bien interesante. Si se quieren evitar una cirugía, pues pongan mucha atención en el programa, porque sabes que, Mac, sobre todo lo vamos a trabajar a nivel de prevención. Prevención, que es lo más importante y es en lo que más insistimos en este programa. Y bueno, también el doctor José Luis, bienvenido, buen día, ¿cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gaby? Bien, doc, gracias. Qué bueno. Recuerden que también tenemos obsequios como en cada emisión. En esta ocasión serán 3 Biocon. 2 de ellos van a ser para el público que se comunique a los teléfonos que aparecen en pantalla en este momento, y uno más para las redes sociales, o sea, para el Facebook, para que también escriban sus comentarios. Y pues entrando en materia, porque después nos falta tiempo, comencemos a hablar del apéndice. ¿Qué es el apéndice? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el funcionamiento? Porque muchas veces escuchamos que algún amigo familiar se puso mal del apéndice, le extirparon el apéndice y le dijeron, pues no importa, que al cabo realmente no sirve para nada. Sí, Mac, fíjate que... puede servir. Fíjate que sí, hay que tomar en cuenta para este tipo de situaciones que ningún órgano en nuestro cuerpo pues está de más, ¿no? Hay muchas veces que dicen, es que la matriz en las mujeres, es que en este caso el apéndice, pero realmente cumple una función importante, por algo está ahí, sobre todo a nivel linfático, o sea, a nivel inmunológico, tiene un factor importante. Y pues, ¿dónde se encuentra el apéndice? Pues acuérdense que es una prolongación de ese intestino grueso. Y realmente este apéndice requiere también un flujo y requiere las condiciones físicas que debe de haber en intestino, al igual que el intestino grueso y al igual que intestino delgado, ¿no? Ok, entonces finalmente es un órgano que nos ayuda o contribuye con lo que tiene que ver el sistema de defensa. Claro que sí, es un órgano que forma parte del sistema inmunológico, está clasificado como órganos linfáticos secundarios. Entonces esa es una de sus funciones muy importantes, el producir células de defensa que obviamente están ubicadas en un lugar estratégico donde inicia el colon. ¿Dónde está ubicado el apéndice? Exactamente está ubicado en la fosa ilíaca derecha. Para que los televidentes que no conocen de términos médicos, bueno, entonces está del lado derecho, del lado del ombligo, en la parte baja del ombligo y más hacia el lado derecho, ¿verdad? Ahí está ubicado en un punto que se conoce como punto de McBurney. ¿Punto de quién? McBurney. Ah, yo creí que era el vocalista de los Héroes del Silencio. Ok, entonces en la fosa ilíaca derecha es donde está el apéndice. Ajá. Del lado derecho. ¿El apéndice o la apéndice? ¿O da lo mismo? El apéndice. Es el apéndice. Muy bien. Es el apéndice. Ahora, ¿por qué se enferma? Es niño. Es niño. Es niño, es el apéndice. Es el masculino. Sí. Bueno, tu pregunta es ¿por qué se enferma el apéndice? O por qué de repente sentimos ese dolor y caemos en un cuadro de apendicitis aguda y termina aquello en cirugía. Mejor dicho, ¿por qué se inflama, no? ¿Por qué se inflama? Ok, claro. Bueno, la inflamación del apéndice se da principalmente por restos de excremento que se hace piedra y se conocen como fecalitos, ¿verdad? Entonces estos fecalitos, litos quiere decir piedra o excremento hecho piedra, y esas piedrecitas van y se meten en el apéndice, y entonces ya dentro del apéndice se empiezan a causar una serie de problemas que más que nada son las situaciones biofísicas las que están ahí en apéndice, como por ejemplo cambia el pH, cambia la temperatura, hay un proceso inflamatorio muy importante en apéndice. Y hay un factor biofísico que queremos hacer mención hoy que juega un rol muy importante en apéndice, y este factor biofísico es la presión. Aumenta la presión, aumenta demasiado la presión, de tal manera que ese apéndice vermiforme, porque tiene forma de gusanito, ese apéndice entonces se revienta y se truena, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que conocemos como un apéndice perforado, ¿verdad? O le reventó el apéndice, como comúnmente lo dice la gente, en el lenguaje coloquial, ¿verdad? Le reventó el apéndice, dicen a alguna persona. ¿Qué causa este problema del apéndice reventado? Bueno, causa un sinnúmero de problemas. Uno, causa una peritonitis, ¿sí? Se empieza a inflamar el peritoneo. El peritoneo es una membrana
que cubre la pared del abdomen para que las vísceras no estén en contacto con el abdomen. Aquí esta es la pared, ¿verdad? Y las vísceras no estén así en contacto directo con los músculos del abdomen, entonces hay un peritoneo que lo recubre también, y la función de ese peritoneo también es mantener suspendidos a los órganos para que por la fuerza de gravedad no se caigan. Es parte de sus funciones del peritoneo. Otra de las funciones del peritoneo también es que va a proveer de linfa, ¿cómo se llama? De sangre arterial y venosa, linfa, y también de estímulos nerviosos a muchos órganos. Entonces también tiene un líquido, ese líquido está puesto ahí para enfriar la gran cantidad de calor que se produce en abdomen, ¿verdad? En la cavidad abdominal. Bueno, entonces una vez ya reventado este apéndice, se va a peritoneo este proceso inflamatorio y entonces empieza a causar una peritonitis. Es una cirugía de urgencia la que se tiene que hacer. Este es un cuadro ya bastante delicado, ¿no? Claro que sí, ya es un cuadro bastante delicado, ya es un proceso en donde una apendicitis ya tiene más de 24 horas más o menos, ¿verdad? Pero aquí justamente como estamos hablando de prevención, la idea es entender cuál es el funcionamiento adecuado del apéndice y tratar de evitar este asunto, ¿no? Así es, Mac. Fíjense, bueno, estamos hablando de que la terminación itis significa inflamación. Entonces viene una inflamación del apéndice. ¿Por qué el apéndice a ese nivel se puede inflamar? Yo les decía en un principio, tiene que haber el equilibrio de las condiciones físicas dentro de ese apéndice, al igual que dentro de colon. De hecho, cuando empiezan a cambiar en colon, también cambiarán en apéndice. Decían que, mencionábamos que por qué un fecalito o un coprolito se puede pasar dentro del apéndice, ¿no? Entonces, aquí hay que cuidar bastante el proceso digestivo. El colon por sí solo va a absorber agua. Entonces, cuando tú ingieres un alimento, fíjate, lo mezclas con la saliva. Lo mezclas con el ácido clorhídrico en tu estómago, ¿okay? Lo mezclas con el líquido biliar y pancreático. En duodeno, en la primera porción de tu intestino delgado, tú puedes succionar el líquido de tu páncreas y el líquido de tu hígado. Y ya en intestino delgado lo vas a mezclar también con la misma secreción de fluidos intestinales. O sea, cuando está en intestino delgado, el bolo está líquido totalmente. Cuando pasa a colon tiene la capacidad de absorber agua. Es, acuérdense, nuestro termorregulador. Intestino delgado hace la digestión, genera calor, pasa el bolo a intestino grueso. Entonces, ¿qué pasa con intestino grueso? Va a absorber agua para hacer esa regulación térmica. Es como el radiador. Haz de cuenta, es un radiador. El problema, ojo, para todas las personas que nos están viendo, si no van al baño todos los días, ese alimento se sigue quedando ahí y se sigue resecando. O sea, el intestino no sabe, esta comida o este bolo es de hace 2 días y este no lo voy a resecar, ¿no? Y este que es nuevo, este sí. No, mientras más tiempo pase la materia fecal en intestino grueso, más se reseca. Y esto me imagino que es como en las barricas de roble blanco, o sea, se va fermentando. Ándale, entonces va generando segundas fermentaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Se va resecando, vas fermentando, vas produciendo gas y vas produciendo calor. Hay una ley física que el gas, si tú le metes, que aparte que tiende a subir. Sí, me entiendes. Que hubieran visto más. La levitación. Hasta inspirado. No, pero aparte, el gas, si tú le metes calor, la inflamación lleva por sí solo un proceso de aumento de temperatura. O sea, si está inflamado, está caliente. Tú te caes, te golpeas, se te inflama, te tocas y entonces está caliente, ¿no? Entonces, esa producción de gas más ese incremento de temperatura, si al gas le metes temperatura, aumenta su volumen y aumenta por lo tanto la presión. Ahorita mencionaba el doctor José Luis, también aumenta la presión. Entonces, por estos procesos de segunda fermentación que produce calor y más el calor, más el gas, entonces vamos a tener un incremento en la presión. Entonces, todo esto nos lleva a un proceso inflamatorio importante. Entonces, imagínate un proceso inflamatorio, cuando un músculo se inflama, pues ya no se mueve igual. O sea, tú, si te golpeas una mano, no puedes escribir, no puedes moverla igual porque la tienes inflamada. Hay limitación de movimiento. Entonces, exactamente, entonces también dentro de tu colon va a existir esa limitación de movimiento. Entonces, el problema se cuenta como que se va incrementando.
no hay movimiento, hay aumento de temperatura, hay aumento de presión, hay aumento de volumen, hay aumento de acidez, entonces, y cada vez esa materia se va resecando. Entonces, a falta de movimiento, a mayor resequedad, entonces es muy fácil que se lleguen a hacer vilmente, ¿no? Piedritas. Petrifica. Sí, piedritas de ese excremento. Entonces, incluso las personas lo pueden ver, no nada más que se vaya al apéndice, sino que personas que no evacúan todos los días, de repente evacúan bolitas secas, ¿no? Entonces, y que les cuesta trabajo, ya que de repente hay impactaciones. Entonces, realmente una persona que tiene un cuadro de constipación importante, de una colitis importante, es más propensa a tener este tipo de problemas. Y bien, con esta bonita reflexión vamos a la primera pausa. Les recordamos nuestros números telefónicos completamente en vivo para que hagan sus llamadas, para que participen por el Biocon. Asimismo también vía Facebook tenemos uno, vía programa tenemos dos. Recuerden también que si no es Bio 4, no es biofísica. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Esto es Bioencuentro TV, en esta mañana hablando sobre apendicitis y toda la sintomatología, y justamente pues por ahí estaría interesante seguirle, ¿no? Con la doctora Gaby Rubalcaba. José Luis, ya se está entendiendo cuál es el funcionamiento, cómo puede llegar a alterarse el funcionamiento del apéndice, pero ¿cuál sería la sintomatología? Recordemos, ¿dónde estaba ubicado? Sí, como no está ubicado en la fosa ilíaca derecha. Exactamente. Ahora, ¿cómo tener las primeras señales de alerta para saber que verdaderamente es el apéndice lo que me está causando un dolor? Claro que sí, bueno, hay un foco de alarma muy importante, el dolor es el foco de alarma más importante que nosotros tenemos. La situación con el dolor es que su aparición no siempre es igual en todos los casos de apendicitis, esa es la situación. Entonces, en algunas ocasiones el dolor puede instalarse aquí primero en la boca del estómago. El paciente acude a consulta y entonces le diagnostican una gastritis, cuando todavía no ha evolucionado bien el cuadro y se va a tratar de una apendicitis. Después de esto, de aparecer en la boca del estómago, en algunos casos, no siempre es así, el dolor se va hacia alrededor del ombligo. Entonces empieza a doler así en la periferia del ombligo, y conforme va avanzando el cuadro, entonces se instala ya en lo que es fosa ilíaca derecha, o en esta parte baja del abdomen del lado derecho, entre el ombligo y la cadera, ¿verdad? Es donde duele. Y ya cuando está instalado ahí, pues entonces ya sabemos nosotros, el médico ya está más orientado. Esa es la sintomatología. Otra parte de la sintomatología muy muy importante en una apendicitis es la náusea que tiene el paciente. Tienen náusea, algunos llegan a vomitar, tienen fiebre también, fiebre muy importante, fiebre muy elevada en algunos casos. Esa es la sintomatología que comúnmente acompaña a un proceso de inflamación de apéndice. Pero bueno, ¿esta sintomatología es muy paulatina o es repentino un cuadro de dolor agudo? No, el dolor aparece súbitamente, aparece muy rápido, ¿verdad? Okay. Ahora, de cómo va evolucionando el dolor, entonces sí se lleva un proceso de horas. Esa es la situación. En algunos casos diagnostican una colitis, por ejemplo, y se trata de una apendicitis en lugar de colitis. Y en algunos otros casos, bueno, también generalmente se confunde con problemas de colon, ¿verdad? Como una colitis espástica, colitis nerviosa, se confunde mucho con eso. Inclusive hasta con un problema de vías urinarias se puede llegar a confundir. Por eso los exámenes de laboratorio que comúnmente se hacen son una biometría hemática para ver cómo están los leucocitos, si están elevados o no, una radiografía simple de abdomen también, y un examen general de orina. Son los exámenes que se piden cuando tú estás pensando también en una apendicitis, ¿verdad? Para ir descartando. Correcto. Y en el enfoque biofísico, Gaby, ¿cómo atenderíamos un cuadro de apendicitis? Bueno, desde la prevención hasta un cuadro ya un poquito más complicado. Mira, esto es dependiendo la gravedad del asunto. Cuando ya está a punto de reventar ese apéndice, pues sí es lo mejor es trabajarlo desde antes. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ruptura pues puede provocar una peritonitis y eso ya es un cuadro realmente grave. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Fíjense, si nosotros queremos cuidar o proteger esta situación, tiene que ser desde antes, o sea, es lo que siempre les decimos, en la parte preventiva, ¿por qué esperarnos a ya empezar a sentir el dolor
a nivel del epigastrio. Entonces, ¿por qué empezar a sentir ese dolor abdominal? Realmente podemos trabajarlo desde mucho antes, en etapas muy tempranas, y evitar que este cuadro de inflamación llegue a esta parte del apéndice. Entonces, si se fijan, la sintomatología se puede confundir con muchas cosas, como sean desde una gastritis, desde una colitis, desde un dolor ovárico en el caso de las mujeres. Un embarazo ectópico. Así es, ¿por qué? Porque tú dices, me duele aquí, aunque sí tiene muchas características en cuanto ya a la marcha, cierto tipo de posiciones, que sí, ya a la hora de una exploración tú identificas que es propiamente de una apendicitis, ¿no? Que es el apéndice. Entonces, pero, si se fijan, hay náuseas, hay dolor abdominal, sí, incluso puede haber fiebre. Entonces todo lo que nos está hablando nada más es el apéndice, es todo el tracto gastrointestinal, o sea, la presión se está elevando. Esta condición de gas que yo les comentaba antes de irnos a la pausa, que les decía, el gas, hay una fermentación, más la temperatura, genera un aumento de la presión. Es que espérame, eso se puede dar sin que exista una apendicitis, ¿no? Claro. Entonces, este incremento de la presión no nada más es en colon, la presión normalmente va de la boca hacia el ano. Si yo incremento la presión en colon, haz de cuenta que es una manguera, entonces tú la tapas de un extremo, es la última porción, y entonces esa presión se va a regresar. Entonces, y va a empezar a afectar desde intestino delgado hasta estómago, hasta esófago. Por eso las náuseas, o sea, no te van a dar ganas, todos los receptores nerviosos se van a bloquear debido a esta presión. Ajá. Y en lugar de querer ingerir, voy a querer expulsar porque está lleno, porque ya no cabe más, aunque sea de gas. A veces nos llenamos de gas, sí se llenan de gas, ¿no? Sí, claro. Entonces, si no, hay personas que están comiendo, por ahí liberan algo de gas y después dicen, ya me quedo más espacio, ¿no? Eruptan, hay que hacerle y espacio, otra ¿no? vez, Como ¿no? cuando mueves el carro así para que le quepa más gasolina. Ándale, entonces el gas te genera o te ocupa un espacio, ¿no? Entonces ese espacio, que aunque esté lleno de gas, esa presión se va a estar regresando, y puede incluso en otras etapas o en otros estadios de la enfermedad haber reflujo, o sea, de repente ese reflujo, esa gastritis, pero eso ya nos está hablando de una inflamación, pero absolutamente de todo el tracto gastrointestinal. O sea, ya cuando llega la apendicitis es porque todo lo demás también ya se inflamó. Entonces esto hay que tenerlo muy claro. También la parte inmunológica se ve comprometida. Acuérdense que decíamos que aunque dicen que el apéndice no sirve para nada, pues tiene ganglios linfáticos, ¿no? Entonces el movimiento de esa linfa pues también va a estar comprometiendo nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico. Se podría decir, perdón Gaby, que sí, también es como un filtro. Es una subestación, o sea, es una subestación, o sea, también el apéndice es una estación donde hay gran cantidad de ganglios linfáticos y es importante para el movimiento de la linfa junto con el flujo sanguíneo. Acuérdense que el canal linfático no tiene un movimiento por sí solo, es a través de sus ganglios y de esas estaciones. ¿Y qué es lo que va a llevar ese mismo impulso que manda el apéndice? Pues un movimiento de venas y arterias, el que va a mantener el impulso, le llega al otro ganglio y así se va a ir moviendo. Cuando nosotros tenemos alteración de apéndice, fíjense por ahí, hay mucha relación entre problemas de una amigdalitis crónica y una apendicitis. Sí, me operaron de las amígdalas a los 8 años, y después a los 15, a los 20 ya tengo un problema de apéndice, ¿no? Entonces, o al revés. Entonces, esto es importante. Cuando este apéndice no lleva ese flujo, porque también es un problema circulatorio, no nada más es inflamatorio. Cuando es inflamatorio ya nos implica un problema circulatorio a nivel de ese apéndice, y también implica un problema hormonal y también implica un problema nervioso. Está comprometido absolutamente todo, pero comienza con el problema digestivo a nivel intestino. Así es, entonces tiene que haber un problema intestinal para que entonces esa falta de movimiento, para que esa materia fecal se empiece a resecar, y entonces sí, produzcamos todos los fecalitos. A falta de movimiento, pues entonces, y la presión, imagínate, no hay movimiento, se reseca, y la presión hacia dónde está, no va hacia abajo, va hacia arriba. Entonces viene esa reversión de presión y eso favorece que el fecalito entre en esa parte del apéndice, y después hay deficiencia de flujo, y a la deficiencia de flujo, al aumento de temperatura, pues provoca la misma inflamación. Sí, entonces como que taponamos, hacemos un taponamiento. Y el aumento de la presión obviamente hace que reviente el apéndice,
si venga una complicación más severa después. Bueno, pues aquí va para Alina Aguirre desde Toluca, que se comunique con nosotros, y un saludo para todos nuestros amigos del Estado de México. Dice que le dio apendicitis al mes de haber tenido una cesárea. Quiere saber si tiene relación, por qué fue al mes de la cesárea. ¿Tendrá algo que ver, José Luis? Bueno, lo que pasa es que para que se haya dado el apéndice se dieron esas condiciones de las que estábamos hablando hace rato, ¿verdad? Que había un aumento de presión. Ella ya había empezado con el problema desde antes. No fue la cesárea lo que ocasionó este problema. Ahora, cuando ella estuvo embarazada también, obviamente que crecen sus vísceras, ¿verdad? Y se comprimen también porque el producto en matriz está ocupando un espacio muy importante y está haciendo una compresión muy importante en el intestino y en todas las vísceras. Pero las condiciones biofísicas que se dieron para el problema de apendicitis de ella fueron desde antes. Ella ya tuvo problemas digestivos anteriormente. Por eso el asunto es prevenir. Claro, es que imagínense, si vamos con un problema intestinal y luego la mujer se embaraza, como mencionaba el doctor José Luis, pues hay todavía las mujeres embarazadas se afecta más esta función digestiva, ¿no? Por la misma presión mecánica del bebé y todo. Entonces no es que haya sido la cesárea, en sí fue todo un proceso, que también el embarazo fue importante, o la función digestiva durante el embarazo, para que terminara con un apéndice. De hecho, tienen muchas alteraciones digestivas las mujeres cuando están embarazadas. Ahora, en el asunto de que ya tuvieron que quitarles el apéndice y que hemos aprendido también que el cuerpo es compensatorio, pero pues bueno, es un órgano importante. ¿Qué sucede o cómo se compensa de aquí en adelante? Pues no podemos darnos el lujo de tener inflamación, ¿no? De tener una colitis, si ya no está ese órgano, entonces ¿qué va a pasar? O esa parte de nuestro cuerpo, ¿qué va a pasar? Que el resto de nuestro sistema tiene que compensar ese flujo linfático, y entonces hay que cuidar mucho, porque hay que cuidar mucho a nivel superior lo que es amígdalas, ¿sí? Para evitar una congestión o estar evitando una inflamación recurrente, y que después tenga, si subsecuente a esto, pues una inflamación recurrente o una infección recurrente. Si está inflamado continuamente, pues es un medio muy fácil para que se puedan producir algo de bacterias patógenas, algo de virus. Entonces hay que cuidar más nuestro sistema, o sea, nuestro sistema compensa. Pero si sigues con el problema de colitis, sigues con el problema de estreñimiento, pues entonces vas a seguir obstruyendo el flujo, ¿no? Entonces sí queda más comprometido el sistema inmunológico, definitivamente. Quedamos como que así más susceptibles de enfermarnos. Sí, claro que sí. Ya le quitaste una parte de sus órganos secundarios que forman parte del sistema inmunológico. Entonces estas personas que ya les quitaron el apéndice, con mayor razón tienen la obligación de tener un intestino en unas buenas condiciones, ¿verdad? Que no esté elevada la temperatura, tampoco la presión, que tenga un buen movimiento peristáltico de contracción y relajación. Para eso necesitamos el calcio, ¿verdad? El calcio que se ioniza en las gónadas, es importantísimo eso. Entonces, cuidando todos estos factores, entonces podemos tener un sistema compensatorio mejor todavía. Pero bueno, eso no es lo ideal. Lo ideal es evitar prevenir esto, y justamente también por eso hoy de obsequio está Biocon. Igual a lo mejor algunos de los televidentes todavía no ubican perfectamente cuál es el funcionamiento, para qué nos sirve Biocon, pero eso seguramente será regresando de la pausa, que también va a estar con nosotros ya el señor Pedro Rubalcaba, el pionero de la biofísica en México. Vamos a una pausa rápidamente. Recuerden que en Bio 4 estamos formulando el futuro. Algunas llamadas del público, sí, ¿les parece? Antonio Arriola dice: muy interesante el tema, saludos al panel, muchas gracias. Claudia Julisa Guerrero nos envía saludos igualmente. Gracias. Isabel Palmeros desde Jalapa, Veracruz, saludos al panel. Saludos a Palmeros, sí. Ay, qué bonito Veracruz, ¿no? Sí, Jalapa es muy bonito. Habrá que estar por allá pronto. Enrique Orozco Tamayo dice que martes tras martes nos ve y es el fan número 1. Qué buena onda. Gracias. 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 Elba Leticia. No creo que de nosotros, ¿verdad? No, yo creo que no. Enrique Orozco Tamayo, pues. De todos. Ahí dice. Ahí dice el 2. Ah, no. Dice martes tras martes. La veo y soy su fan número 1. Así es. ¿Nosotros qué? Leímos, los veo.
La de... Yo tratando, Gracias, ¿verdad? Enrique. De ser polite, pero bueno. Mira tú qué buena gente. Oh. ¿Cómo ves, José Luis? Muy bien. Si no es por una, es por otra. Elba Leticia Ayala, saludos a los doctores, muchas gracias. Gracias, Evita. Rosalba Rodríguez también nos envía saludos. Leticia Leal Torres igualmente. Ángeles Guadarrama, gracias. Elsa Desde González. Toluca también, ¿no? Ah, este es de Toluca. Ah, no. Desde... 228, no sé. Bueno, pero es fuera de Guadalajara. Un saludo. De algún lugar de la República Mexicana, ya que estamos en señal nacional. Elsa González, creo que es desde el Distrito Federal, dice que tiene estafilococo dorado y se enfermó muy seguido. Bueno, ¿qué le podemos decir al respecto? Bueno, el estafilococo dorado o el estafilococo aureus es una bacteria que generalmente parasita en la garganta también, ¿verdad? Bueno, y también es parte de la flora de piel. Entonces, seguramente ella nos habla porque tiene un problema en garganta, ¿no? Una infección en garganta con estafilococo dorado. Yo a ella igual le recomendaría que se cambien esas condiciones biofísicas, como lo que es el calor, está muy aumentado, el pH también. No es tanto la bacteria la que está causando el problema, sino el terreno propicio que tiene ella en garganta y se está desarrollando esa bacteria, ¿verdad? Porque todos estamos en contacto con estafilococo dorado diario y no nos enfermamos, pero ella está desarrollando este problema en garganta porque están alterados esos factores biofísicos así. El pH está ácido, está elevada la temperatura también y eso es por eso que está cayendo en esta situación. Pues podría comunicarse también a clínica, ¿no? Claro, también puede comunicarse con nosotros, 3126-7890, pero recuerden algo, decíamos de la inflamación a nivel abdominal, ¿no? Y de la alteración de movimiento linfático. La linfa es un líquido que también transporta temperatura. Entonces, a través, imagínate, entre menos se mueva, más tiempo permanece en abdomen. Cuando sube, es capaz de cambiar la temperatura y el pH, sí, de la glándula. ¿Y qué es lo que pasa? Que entre más calor, más acidez, pues más fácil se desarrolla este tipo de bacterias, ¿no? Entonces, probablemente si esté con un tratamiento que antibióticos, lo que sea después, puede ser un cuadro recurrente porque las condiciones las tiene. Entonces hay que cuidar sobre todo la inflamación y la temperatura a nivel abdominal. Pero te vi con ganas de hablar hace ratito. Bueno, lo que pasa es que esta pregunta va muy en relación a lo que estaban hablando de la apendicitis. La apendicitis, bueno, ya lo dijeron, es producto de una inflamación, ahora sí, de todo intestino, sobre todo de colon, y esto provoca que vaya habiendo una compactación en esa parte que es el apéndice. Esa misma inflamación y esa misma temperatura sube por vía sanguinolinfática hasta amígdalas, ¿no? Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo es que sube ese calor hasta amígdalas? Bueno, el ejemplo más claro es el de tu casa, el boiler. Tú tienes una fuente de calor que es el boiler. Sin embargo, en el baño abres la llave y sale agua caliente. Pero el boiler no está dentro del baño ni está pegado a la llave. Así es. Sino que esa fuente de calor a través de un canal que es la tubería y a través del agua llega el calor hasta tu baño. Exactamente lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Nuestra fuente de calor es precisamente el intestino y a través de ese flujo sanguinolinfático llega calor hasta amígdalas y hasta cualquier otro órgano de tu cuerpo, en donde altera las condiciones de las que habla el doctor José Luis, pH, temperatura y puede ser el desarrollo de algunas bacterias. Esas bacterias generalmente están en contacto con nosotros, pero cuando tienen las condiciones adecuadas, y ojo, también tiene que haber otra situación, una caída en el sistema inmune. Entonces, cuando baja el sistema inmunológico y tiene las condiciones adecuadas, se desarrollan esas bacterias. O sea, son varios factores los que ponen, digamos, el campo de cultivo para que pueda crecer esta o cualquier otra bacteria. La temperatura es una de las importantes. La acidez, la acidez es otra, ¿verdad? Okay. Pero también cuando tu sistema inmunológico está bajo, entonces no puede combatir a la bacteria y la bacteria se desarrolla. Lo interesante, y por eso insistiremos en la prevención y en el enfoque biofísico del asunto, es ir al origen
corregir y mantener las condiciones adecuadas para que ni la apendicitis, ni el estafilococo, ni absolutamente nada pueda estarse desarrollando, ¿no? Así es, porque la manera más común sería, bueno, pues veo una bacteria, te doy un antibiótico, mato la bacteria y se acabó el problema, ¿no? Pero siguen las condiciones, y claro, si siguen las condiciones, pues vuelve a haber la infección, ¿no? Por ahí es el asunto. Bueno, ¿qué más podemos hacer en cuestión preventiva, Gaby, para, regresando al asunto del apéndice y sus funciones? Pues mira, Max, si existe la situación y ya nos quedó claro que es la temperatura, que es el movimiento, que es la presión, ¿cómo puedo yo empezarlo a trabajar, no? Y aquí sí me gustaría hablar un poquito, por ejemplo, en este caso, ¿por qué estamos dando Biocon? La única manera de evitar ese incremento de temperatura es que haya un buen flujo de la materia fecal. O sea, no podemos dejarlo ahí un día, dos rezagado, no. Entonces, precisamente por eso estamos trabajando varios tipos de fibras de volumen. Esto es importante. A veces consumimos fibras irritantes o fibras laxantes. Las fibras laxantes trabajan a través de una irritación de la membrana para sobreestimular un movimiento y que puedas evacuar. Pero si en este caso ya hay temperatura, ya hay irritación, porque ya hay inflamación, entonces no vamos a estar irritando. Entonces es importante el tipo de fibra que vamos a utilizar. Trabajamos tipos de fibras de cuál fibra de volumen, sí, que en este caso, ahora, hay una parte que se nos está, no hemos hablado, que es básica en este tipo de problemas, que me encanta Biocon por esto, porque trae probióticos. Las bacterias benéficas o la fibra probiótica, ¿qué es lo que pasa? El probiótico, por ahí vemos que nada más nos ayuda a ir al baño, no es mucho más que eso. Tiene una función importante que es la humectación de las heces, o sea, cuando humecta el probiótico esas heces fecales, vamos a evitar precisamente que se haga esa textura de fecalito, ya una piedra, ¿sí? Va a ser un ablandamiento de las heces, es una de sus funciones. Otra de sus funciones es trabajar a nivel del sistema inmunológico. Si tenemos en cuenta que en este tipo de casos el sistema inmunológico va bajando por esa deficiencia de movimiento linfático, los probióticos nos ayudan a la microcirculación y a la humectación de la mucosa intestinal. Entonces esto va a tener un impacto importante a nivel del sistema inmune, porque vamos a estar favoreciendo esa circulación. Yo les dije, es un problema también circulatorio. Claro. A veces creemos que un problema circulatorio son las varices, nada más. No, también la apendicitis es un problema circulatorio, no está fluyendo sangre, no está fluyendo linfa. Entonces los probióticos nos van a ayudar también para trabajar este tipo de problemas. Entonces, primero hay que trabajar parte intestinal. La gente que nos está viendo, oye, ¿yo cómo puedo hacerle? A ver, dejo de hacer del baño un día o dos. Las mujeres que tienen problemas hormonales en cuanto a la menstruación, también es un problema hormonal, ¿no? Entonces, que también hay que trabajar un problema cálcico también, porque del calcio iónico depende el mismo movimiento muscular. ¿Cómo comienzo a consumir Biocon? ¿Cuál es la forma adecuada de hacerlo en cantidades y en qué horarios? ¿Cuántas veces al día? Mira, el Biocon, como es una fibra de volumen, como cualquier fibra, podemos consumir una cucharada en la mañana, una cucharada en la noche, Mac. Nosotros requerimos, la Organización Mundial de la Salud nos dice que todas las personas necesitamos de 25 a 35 gramos de fibra, ¿no? Si no lo hago con la alimentación, pues así de sencillo, lo tengo que suplementar. Mucha gente dice, oye, Gaby, y tengo que, pues espérame, si no lo cubres, pues sí tienes que, ¿no? Si no, ¿cómo vas a hacer el bolo para evitar que esa materia fecal se quede ahí? Sí, ahora, con esto es importante, a veces creemos que nada más es fibra, agua y ejercicio. La realidad es que no es así. Cuando ya hay de trasfondo un problema hormonal, hay baja ionización de calcio, entonces ya el músculo, lo que es el tejido en sí, no tiene esta capacidad de contraer, de relajar, de hacer el movimiento, el famoso movimiento peristáltico. ¿No? Y acuérdense que les decíamos, esto también es un problema de movimiento. Sí, entonces, por eso con Biocon, fíjate, como dices tú, Mac, formulamos el futuro, no estamos viendo todos esos puntos ciegos. Trabajamos con isoflavonas de soya para la parte hormonal y trabajamos con calcio iónico, que esto es una parte importantísima, o sea hormonal, sea mineral, sea fibra, sea movimiento, sean probióticos, ya lo vamos a trabajar en Biocon, ¿no? Así es. Una chulada. Bueno, a mí me gustaría también hacer hincapié en otra de las ventajas que tiene Biocon con respecto a otras fibras, como lo mencionaba atinadamente Gaby hace rato. Biocon es una fibra de volumen y no es laxante. Cuando nosotros usamos un laxante, se da este fenómeno que se conoce como la fuerza de acción primaria. Eso quiere decir que el laxante va a cumplir su función
y te va a laxar, te va a hacer evacuar. Pero después viene la fuerza de acción secundaria, ¿sí? Y esa fuerza de acción secundaria, ¿qué es? Viene como un rebote y si no la consumes, entonces te extriñes más. Es como lo que comúnmente la gente dice: luego el intestino se me vuelve perezoso y dependiente de esa fibra. Así y sin es. esa fibra, pues ahí se queda, ahí a ver a qué horas funciona, ¿verdad? Se queda estático, se queda sin movimiento, y entonces el movimiento es una parte muy fundamental para que nosotros podamos tener una buena digestión y un intestino bien sano. Entonces esa es la situación, ¿no? La fuerza de acción primaria y la fuerza de acción secundaria en una laxante. Biocon no tiene eso porque es una fibra de volumen, además de que está más complementada la fórmula, por lo que decía Gaby acerca de los lactobacilos. Los lactobacilos ayudan muchísimo para el proceso de la fermentación en intestino, para que tengamos una buena digestión, y luego el calcio para el movimiento peristáltico de intestino. Perfecto. Bueno, y antes de ir a la pausa, Pedro, tenemos que decirle al auditorio que el día de mañana vas a estar en el hermoso puerto de Vallarta. Sí. Ay, qué rico. Qué rico. Bueno, no tanta envidia. Llegamos, damos la reunión y nos regresamos en ese mismo momento. Pero mañana estamos en Puerto Vallarta a las 5 de la tarde. ¿En qué hotel es? Hotel Fiesta Americana de Puerto Vallarta, 5 de la tarde, con la reunión de salud. Vamos a hablar de biofísica y vamos a hablar también de negocio. Entonces, mañana es miércoles, 5 de la tarde, Hotel Fiesta Americana, Puerto Vallarta. Perfecto. Entrada como nos gusta. Totalmente absolutamente gratis. Para nuestros amigos de Vallarta que seguramente nos están viendo, pues entonces la cita será el día de mañana en punto de las 5, Hotel Fiesta Americana, charla sobre biofísica. Interesantísimo. Así es, y nuestros amigos de Toluca, si seguro nos están viendo, si me invitan estaré por ahí con ustedes el viernes en su reunión normal en la tienda de Toluca. Pues ahí está. Ahora sí vamos a ir a la pausa entonces, y les recordamos que justo el Biocon de lo que se está hablando ahorita, hay 2 de obsequio para todos los que están siguiéndonos a través de la señal de Megacanal, y para las redes sociales, para el Facebook también hay un Biocon de obsequio. Vamos a una pausa brevemente, regresamos. Bien, estamos de regreso, ya el último bloque de Bioencuentro TV, hablando de apendicitis. Falta también tratar la parte emocional y algunas de sus preguntas. Y saludos, gracias a Manuel Alejandro Ramírez, que bueno, pues envía saludos, muchas gracias. Gracias. María Isabel Guevara también nos envía saludos. Nancy Arechiga Gómez, ¿qué recomiendan cuando hay estreñimiento? La pregunta del siglo. Ay, y pues ahora sí que nuestro tema favorito, ¿no? El estreñimiento, o sea, la evacuación botanera. Bueno, para el estreñimiento ya dijimos, es importante empezar a trabajar con fibras, por ejemplo Biocon, ojalá y te lo ganes, Nancy, porque es muy buena opción para empezar a mover todo lo que es la materia fecal. Pero viene una parte bien importante cuando hay estreñimiento, cuando hay colitis, cuando hay gastritis, cuando hay apendicitis, cuando hay todo, que es la parte emotiva, ¿no? La parte nerviosa. Todo esto, acuérdense que el intestino pues es una víscera que tiene una doble capa nerviosa, entonces los receptores nerviosos son muy altos, ¿no? Y lo vemos, cualquier emoción y dices, ay, sentí como una patada en el hígado, sentí que se me dobló la tripa, pues efectivamente, y más cosas, ¿no? ¿eh? Sí. No, pero todo se siente en la panza. Pues. Todo en el abdomen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También una parte nerviosa, yo te recomiendo, Nancy, que aparte de trabajar con esto de fibras de volumen, con fibra probiótica, hay que revisar qué onda con el estrés, ¿no? Porque es una parte fundamental. Incluso Biocon, pensando en eso, Biocon tiene algo que se llama 7 azares, o sea, que también te relajes. No podemos hablar de un equilibrio intestinal si no hay un equilibrio también en cuanto a tu emoción, ¿no? Entonces, una persona estresada es una persona que normalmente velo tú en casa, pregúntale a la vecina, oiga vecina, cuando esté estresada va al baño, te va a decir, yo ni me acuerdo de ir al baño cuando estoy tensa, sí, no es la verdad, no hay personas que dicen, yo tengo un ritmo de trabajo tal que ni siquiera tengo tiempo de sentarme y evacuar. Entonces imagínate. Lo han dicho Pedro, José Luis, Gaby en más de una ocasión, el estreñimiento, el estrés y las sustancias que se producen provocan más bien
contracciones, ¿no? Y eso también se va a reflejar en intestino y en músculo liso. Y también la cuestión de lo que estamos hablando hoy con apendicitis tiene una relación directa, además de todo lo que se mencionó, con la cuestión emocional, ¿no? Así es. Y mira, esas contracciones, tu cuerpo es tan sabio que hay momentos en que necesita protegerse. Y si hay inflamaciones muy severas, también puede acelerar la peristalsis de una manera irregular. Entonces pudiéramos tener cuadros diarreicos aún sin infección. Eso es muy común también. De hecho, me ha tocado estar con algunas personas que me dicen, oye, es que yo mantengo diarreas por años, ¿no? ¿Por años? Por años. Ajá. Y eso no es otra cosa más que la misma inflamación de intestino, porque ya le hicieron todos los estudios y no hay una bacteria que lo esté provocando, ¿no? Son esos terminales nerviosas de intestino que al estímulo de la emoción o se contraen o aceleran la peristalsis como una protección. Y también personas que padecen de cuadros constantes de gastritis, que van del estreñimiento a la diarrea, pero así como... Sí, eso se da mucho en los momentos de constipación, cuando hay 2 o 3 días sin ir al baño y de repente hay una evacuación acuosa diarreica, sin dolor, que se cura sola, ¿no? Eso es muy normal y son los mecanismos de protección del organismo. Muy bien. Teresa Ruiz Pérez simplemente felicita el programa. José Luis, te quedaste como que con ganas de comentar algo. Sí, lo que quería comentar hace rato es que a mí me gusta mucho la fórmula de Biocom, precisamente por los 7 azares que hablaba Gaby, porque a nivel, como Gaby lo ha dicho muchas veces aquí en los programas, lo que es una rama nueva que se conoce como la neurogastroenterología, está comprobado y hay imágenes ya, algunas imágenes, está comprobadísimo que hay neuronas en intestino. Entonces el intestino guarda una emoción también, ¿verdad? Y entonces el 7 azares nos ayuda también para eso, en ese tipo de situación. A que esté estable la emoción, a que esté tranquilo. A que no exista esa emoción que está ocasionando problemas de estreñimiento o que estén alternando con estreñimiento y evacuaciones diarreicas, ¿verdad? Cuando no hay un agente causal patógeno como un virus, una bacteria o un parásito, puede ocasionar diarrea, perdón. Muy bien, también enviamos saludos a nuestros amigos que se comunican vía Facebook y que por supuesto participan por un Biocon. Edna Pérez Fuentes, César Hernández y Arturo Salcedo, muchísimas gracias. Ahorita están llegando más llamadas gracias al licenciado Alejandro, que está atendiendo todas las llamadas en Facebook, por teléfono. Y bueno, nos quedan como 4 minutos para tratar de concluir el programa. Muchísimas gracias a Patti Vieira, a Vero Calvillo, un saludo para Vero Calvillo, Reina Pérez Guzmán, saludos, Guadalupe González, saludos, todos participan por el Biocon. Pues estaría bien hacer una pequeña conclusión, ¿no? En este tiempo que nos queda, sobre todo en el asunto de prevención, que es lo que deberíamos de estar manteniendo, la congruencia. Así es, vamos a trabajar todo lo que es Biocon, Biogru, Bioen, Biosia, pero sobre todo acuérdense que si queremos mantener el apéndice en condiciones sanas, es el mismo cuidado que tenemos que llevar para nuestro colon, para todo nuestro intestino. O sea, el apéndice sano es el resultado de todo el tracto gastrointestinal sano también. Entonces los cuidados deben de ser los mismos, no hay que esperarnos a que me duela. Te puedes evitar una cirugía, ¿sí? O 2 cirugías, o 3 cirugías. Entonces hay que cuidarlo desde antes. Aquí nos dicen que 3, pero que 3 minutos, no 3 cirugías. José Luis. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Gaby, hay que cambiar todo ese tipo de condiciones. Cambiando esas condiciones vamos a mantener no nada más un apéndice sano. No va a haber gastritis tampoco, no va a haber problemas de vesículas, no va a haber problemas de piedras en vesícula tampoco. Entonces se van a corregir muchas patologías a nivel de tracto gastrointestinal, manteniendo en buenas condiciones nuestro intestino. Muy bien. Señor Rubalcaba. Bueno, Mac, mira, a mí me gustaría decirle a toda la gente que nos está viendo que cuando vean algún distribuidor de Bio4, cuando vean algún folleto de Bio4, lo analicen,
porque en realidad los productos de Bio 4 son productos que se están adelantando a nuestra época. Son productos con una tecnología y una investigación, una base científica muy fuerte. Son productos que incluso muchos médicos tal vez todavía no los alcanzan a comprender, y estamos teniendo un concepto de nutrición pues muy vanguardista, muy a las investigaciones más fuertes en Europa, ¿no? Entonces son unos productos que para México se están adelantando a su época. Eso es maravilloso. Para ello está, entre otras cosas, esta emisión y también, por supuesto, las charlas en Guadalajara y en los distintos sitios de la República Mexicana. Aquí en Guadalajara, los lunes pueden acudir a las 5 de la tarde, quedamos, ¿verdad? Lunes a las 5 y jueves a las 7. Sí, es lunes y martes 5 de la tarde y los jueves a las 7 de la noche. En Avenida Las Rosas, número 400. Avenida Las Rosas, número 400, Colonia Chapalita. Y bueno, pues también todas las charlas y todas las pláticas sobre biofísica, sobre salud negocio que se dan a lo largo y ancho de la República, pues aquí serán mencionadas por lo pronto mañana en Puerto Vallarta, 5 de la tarde. Mañana en Puerto Vallarta a las 5, así es. Y en Toluca. Toluca tiene su reunión el viernes a las 5 de la tarde. Muy bien. Saludos, muchísimas gracias. Y ganadores de Biocon para el Facebook es César Hernández y Gaby, por favor, los de Guadalajara. Los de Guadalajara, recuerden que con una identificación en Avenida de las Rosas número 400 pueden pasar por su Biocon. Enrique Orozco Tamayo y Ángeles Guadarrama. Parece que Ángeles no es de Guadalajara, pero puedes llamar a Bio para que te lleven Biocon a tu casa o te acercas a algún centro de distribución Bio 4. Bien, pues muchísimas gracias, Gaby, como siempre un placer. José Luis. Gracias, Mac. Señor Rubalcaba. Buen día, feliz inicio de semana para todos y recuerden que el próximo martes a las 9 de la mañana seguramente por aquí nos estaremos viendo en una emisión más de Bioencuentro TV. Por lo pronto, bye bye, feliz inicio de semana.